Amigos televidentes, buenos días, es un gusto saludarlos en la mañana del jueves. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Esta mañana vamos a conversar acerca de la situación que se vive en San Luis Talpa, referente al traslado que está pendiente todavía de los tóxicos que se encuentran en una de las plantas que ya no funcionan en aquella localidad y en general de lo que producen la presencia de tóxicos acá en nuestro país. Para ello, esta mañana he invitado para conversar de estos temas al doctor Ricardo Navarro, está conmigo esta mañana. Doctor, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias, siempre es un gusto estar aquí con usted. Gracias. Y también se encuentra con nosotros el alcalde de San Luis Talpa, el alcalde Salvador Menéndez está con nosotros. Buenos días, bienvenido, gusto tenerlo por acá nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Es un placer nuevamente estar con ustedes y en compañía de mi gran amigo. Gracias. Amigos, vamos a hablar de este tema que es interesante y le pedimos a usted que también nos acompañe con sus comentarios a través de las redes sociales. El Facebook y el Twitter quedan a su disposición para que se comunique con nosotros y también pueda ser parte de esta conversación de un tema que es por demás interesante. Alcalde, lo hemos estado siguiendo a través de las redes sociales y usted mantiene informado acerca de qué es lo que ocurre. Lamentable que también a través de esa comunicación conocemos que hay personas que siguen falleciendo en aquel municipio y hay una razón que usted la señala también, el tema de la insuficiencia renal. Pero me gustaría que nos describiera, para iniciar esta conversación, cuál es el panorama que se está viviendo actualmente en su municipio, porque habían algunas acciones que se habían anunciado, pero de primera mano queremos conocer qué es lo que ha ocurrido literalmente. Bueno, sí, muchas gracias. Yo le digo sinceramente, es un problema bastante grande que estamos teniendo en el municipio de San Luis Talpa. Uno de los tantos problemas que hay, gracias a Dios y al apoyo de la señora viceministra, que ya va a entrar en funciones como ministra, y aprovecho también la oportunidad para felicitar al doctor Ibarra, que va como viceministro de Medio Ambiente, y ahora quiero decirle al doctor, ahora que él está detrás del escritorio, ojalá que realmente nos apoye en esta lucha para la prohibición de los químicos. Un saludo muy respetuoso para los dos y esperamos que trabajemos bien. Quiero decirle que los productos, esas toneladas de químicos, de veneno que estaba en la fábrica Quimagro, ya estamos casi para llevarlos a Cajutla, que se va a hacer una caravana nocturna. Eso va a ayudarle mucho al municipio, más que todo a una población que se llama Loma de Gallo, que ahí usted está parado en la calle, en la autopista, y usted no puede estar ahí, usted se sofoca, o sea, el ambiente, el aire es espantosísimo. Entonces eso ya va a ser prácticamente retirado y eso nos va a dar un gran gozo, ¿verdad? ¿Hay fecha ya? Sí, está a finales de este mes, máximo a principios de junio, pero sí me consta que eso se está haciendo ya un proceso, porque no es fácil lo que se va a hacer, es algo bien grande que está ahí hay químicos tirados por todos lados, no solo los barriles, sino que productos, envases y todo eso. O sea, es un tema bastante grande, pero sí, gracias a Dios, ese proceso ya va en camino. Además, el resto del municipio, sí, seguimos teniendo problemas, llevamos 23 fallecidos a la fecha. Tenemos el segundo niño que nace con insuficiencia renal en el municipio de San Luis Talpa, en mis 2 años de gestión municipal, no sé en el pasado. No hay medicamentos en los hospitales, en el Blum, en el Rosales. Imagínense que el segundo niño que nos nace ya con insuficiencia renal está en tratamiento en el Hospital Blum, tengo que estarlo llevando todos los días. Llegamos a traer a la madre a la casa a las 4 de la mañana, la llevamos al Hospital Blum y la vamos a traer a las 4 de la tarde. O sea, todos los días, de lunes a lunes. Prácticamente el hospital pues está haciendo, me imagino, lo que puede con los insumos que pueden. O sea, mis respetos y mi saludo para todo el personal del Hospital Benjamín Blum, pero ellos no tienen la culpa que no tengan medicamentos. Imagínense que en esta receta, mire, esta es una receta del Hospital Blum, una receta de una pomadita común y sencilla, que eso la tienen ahí en cualquier tiendita, no la tienen en el Hospital Benjamín Blum. O sea, esto es una carencia espantosísima
pero espantosísima, de medicamentos. Entonces no puede ser que esto siga pasando. Y así le puedo mencionar un tema bien grande en el tema de medicamentos para las personas que sufren insuficiencia renal. Y el caso sigue, porque si no prohibimos el tema de la prohibición de los químicos en este país, nos van a seguir matando despiadadamente. Eso no va a terminar. Y de eso vamos a hablar más adelante y vamos a tocar ese tema a profundidad. Doctor Navarro, los tiempos con los que se ha manejado el tema del traslado de estos barriles famosos y todo el aparataje en general, ¿qué apreciación tiene desde su visión? ¿Ha sido el adecuado? Sí. ¿Se han tardado demasiado? ¿Qué ha pasado, doctor? Sí, mire, ciertamente que ha sido un poco lento, pero bueno, al fin se logró. A mí lo que me preocupa es lo demás. Fíjese cuánto va a costar eso, creo que son 200 o 300 mil dólares. Ahora, no son los únicos químicos que hay aquí en el país, que conste. Y seguimos nosotros utilizando químicos. Así es. Y seguimos importando químicos. Así es. ¿Y qué se va a hacer con todos los químicos que de pronto ya no se van a utilizar? O sea, yo creo que esto hay que verlo en forma integral, ¿verdad? Y una cosa clara es que nosotros podemos y sabemos cómo producir alimentos sin utilizar venenos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay intereses comerciales fuertes que quieren seguir trayendo venenos. Y fíjese que en esto hay que ver varias cosas, ¿verdad? Ellos dicen, es que utilizar veneno es más barato. Claro, si usted compara lo que cuesta el veneno y lo tira y lo que le paga a la gente para que con su cuma, su machetillo esté trabajando, le sale más caro el de la cuma y el machete. Pero si usted el veneno le paga también lo que le toca a personas como el señor alcalde de San Luis Talpa, estar gastando en la insuficiencia renal, métale todo ese costo, métale el costo del Ministerio de Salud. Increíble. ¿Me entiende? Lo que pasa es que ellos privatizan las ganancias y socializan los costos. Esa es la realidad. Entonces, claro, como privatizan las ganancias, ¿verdad? Si usted paga 5 por esto o 10 por esto, usted dice, bueno, este es más barato. Pues sí, pero si esto vale 5 y él tiene que pagar 50, entonces sale 55. ¿Me entiende? Y eso es lo que está sucediendo. Que nosotros, creo yo, deberíamos hacer el esfuerzo para producir alimentos sin utilizar venenos. Y miren, este asunto de la insuficiencia renal es porque personas como el señor alcalde le han metido mucho esfuerzo para darlo a conocer. Es que no es solo insuficiencia renal. Primero que no es solo en San Luis Talpa la insuficiencia renal. No, es 76 municipios. Sí, yo escuchaba a la señora ministra un día esto, que en el Bajo Lempe es mucho peor, ¿verdad? Y en San Miguel también. Eso de insuficiencia renal. Mire, el gobierno de Francia ya dijo que el Parkinson tiene que ver con los tóxicos en la agricultura. Parkinson. Estamos hablando de Alzheimer. Mire, todos los tipos de cáncer. Yo tengo acá en la computadora artículos donde desde hace más de 50 años se están asociando el uso de pesticidas a diferentes tipos de cáncer. Si usted me dice un cáncer por ahí, cáncer en el esófago, yo le digo cuáles son los pesticidas que se asocian con digamos, el cáncer que usted menciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos tienen un impacto terriblemente fuerte que lo están pagando otras gentes y por eso es que es comercialmente viable. Porque los que importan eso, ellos no son los que están pagándole para que compren esta medicina que no está en el Hospital Bloom. Ellos no son otros, bueno, toda la población, ¿verdad? Y a veces no hay dinero, como en este caso. Entonces yo sí creo que en esto debe haber un esfuerzo. Mire, ojalá que el señor ministro de Agricultura, ¿verdad?, se ponga las pilas en esto. Porque mire, aquí tenemos una agricultura altamente venenosa, contaminante y cara encima, porque los frijoles... Mire, ¿verdad?, cómo están. Sí. Como decía un señor, cuando yo estaba pequeño decía, tener una cáscara de frijoles en un diente era mala educación. Oye, es un lujo. Oye, es un lujo. Como están los frijoles, usted puede presumir que está comiendo frijoles, ¿verdad? Así. Doctor, ¿considera que con la llegada del doctor Ibarra al Viceministerio del Medio Ambiente puede haber un cambio en la manera o en la visión que usted menciona referente a estos temas? Mire, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque no es la visión del Ministerio del Ambiente, es la visión de todo el gobierno. Eso hay que tener muy claro. Porque el Ministerio del Ambiente se concentra en aspectos específicos del ambiente. Pero, por ejemplo, la decisión de una agricultura sin tóxicos, esa no la toma el Ministerio del Ambiente. Es más fácil que el Ministerio de Agricultura tenga algo que decir. Y aún así, es el presidente el que van a presionar, ¿verdad?
Fíjese allá, por ejemplo, en Estados Unidos, la Monsanto presionó al presidente Obama para que a nivel federal algunos de los delitos que podrían calificarse como tal no requieran que se prohíba el uso de tóxicos. Entonces, bueno, y es al presidente, no es al Ministerio del Ambiente, y estamos hablando de presidentes fuertes. Sí. Entonces yo aquí creo que es una política de gobierno, donde claro, el Ministerio del Ambiente tiene que meterse, pues, por supuesto. Pero ahí estamos hablando de agricultura, estamos hablando de salud, estamos hablando del ambiente. Déjeme decirle una cosa. Con esto de la prohibición de los 53 tóxicos que al fin ponían 11 para que no se observaran, ¿se recuerda? Bueno, mire, nosotros anduvimos escudriñando por ahí, ¿va? Nos enteramos que el Ministerio del Ambiente, el actual pues, estaba de acuerdo en que había que prohibirlos. El Ministerio de Salud estaba de acuerdo también. Y el Ministerio de Agricultura, curiosamente, también. ¿Quién detuvo eso? La Secretaría Técnica. ¿Verdad? El flamante doctor, aquel economista, ¿verdad? Segovia. Imagínense. Y entonces, pues. ¿Verdad? Y eso es lo que yo siempre he sostenido, que hay que tener cuidado. ¿Verdad? A veces cuando, digamos, en años anteriores, ¿verdad?, nos han pedido, hago una evaluación del Ministerio del Ambiente. Yo le digo, yo prefiero hacer una evaluación del impacto ambiental o el accionar ambiental del actual gobierno. ¿Me entiende? Porque cualquier política económica, mire usted, si usted quiere privatizar el agua, ¿quién decide eso? Con esto los socios públicos privados. Eso lo decide la Asamblea Legislativa. El Ministerio del Ambiente ni le van a preguntar. Bueno, le pueden preguntar y le van a preguntar seguro, pero no van a decidir. Van a decidir los diputados. Lo de la minería, ¿quién decide? Decide la Asamblea Legislativa. Entonces aquí lo que nos hace falta es conciencia en los políticos, ¿verdad? Yo me siento optimista con el actual gobierno, ¿verdad? Yo confío en el buen juicio y por las personas que ha nombrado, confío en el buen juicio del presidente electo, ¿verdad? Nombrar a su gente y creo que va bien y me parece que es un hombre bueno, decente, honesto, todo lo que usted quiera. Ojalá que las personas interesadas en derivar beneficio económico no lo presionen mucho. Me refiero al gran capital fundamentalmente, ¿verdad? Porque cuando usted ve, por ejemplo, con las empresas productoras de alimentos, acuérdense en estos días de las discusiones con lo de la prohibición, harían gente de Guatemala, que tiene que venir a ser gente de Guatemala. Bueno, son bienvenidos los guatemaltecos que quieran venir, pero nosotros no necesitamos que vengan aquí a estar diciendo cosas que ni son ciertas encima, ¿verdad? Pagan médicos. ¿Se recuerda usted que salían médicos en los periódicos diciendo no es conclusiva la evidencia de que los tóxicos tengan que ver con las enfermedades renales crónicas? Mire, eso es deshonesto decir eso. Estamos hablando de nefrólogos y nefrólogas. Deshonesto decir semejante cosa. Ya hace 50 años. ¿Verdad? Nosotros lo dijimos muchas veces. Bueno, generemos la evidencia, invitémoslos y le damos a beber ese veneno. A ver qué pasa. No, generemos la evidencia si no la quieren entender. Pero lo que pasa es que quieren quedar bien con el gran capital. Probablemente motivado por, ¿verdad?, muchas razones de apeso. Vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa en esta conversación. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a conocer la opinión de mis invitados sobre la prohibición de los químicos. Al regresar, no les cambie. Veíamos el pasado martes al alcalde de San Luis Talpa llegar a la Asamblea Legislativa a solicitar a los diputados de la Asamblea que pudiesen retomar el tema de la discusión sobre superar las observaciones, porque entiendo está observado este decreto por parte del presidente de la República que tiene que ver con la prohibición de los agroquímicos. ¿Cómo nace esta iniciativa, alcalde, de llegar nuevamente e insistir en esta temática? Bueno, este es un tema que el doctor lo conoce mejor que nadie, pero le digo, la ley de la prohibición de los agroquímicos no es nuevo en este país. Eso cuando el FMLN era oposición hace muchísimos años, ellos comenzaron a gestionar este tipo de ley y ahí estaba engavetada. Llegó el momento en que se sacó, se llevó, se aprobó en la Asamblea Legislativa, se mandó a Casa Presidencial. El presidente Funes hizo unas observaciones, regresó nuevamente a la Asamblea Legislativa. Estábamos listos todos, los partidos FMLN, Gana y un par de diputados de Unidos por El Salvador para nuevamente aprobarla, pero el FMLN dijo que no era el momento adecuado para la prohibición de los agroquímicos en este país. Entonces ahí se quedó en la mesa
Yo entendí que era por las elecciones presidenciales y ahora ya pasaron las elecciones presidenciales. Por eso yo me presenté esta semana a la Asamblea Legislativa con una carta pidiéndole a la Comisión de Medio Ambiente que retome el tema de la prohibición de químicos en este país, porque ahora ya no hay excusa. El gobierno actual, cuando era oposición, él era el principal oponente y diciendo de que había que aprobar. Ahora que el gobierno quiero ver. Entonces ahora nosotros que vienen las elecciones de diputados y alcaldes, queremos que eso se lleve nuevamente a la mesa de discusión y que el pueblo salvadoreño vea quiénes son los diputados que no quieren votar a favor de la prohibición de los químicos y quiénes son los diputados que votan a favor de los químicos. O sea, quiénes son los diputados de la muerte y quiénes son los diputados de la vida. Eso tiene que ser bien claro. ¿Habrá intención al interior de la Asamblea Legislativa en poder retomar la discusión de este tema? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que el FMLN dijo que ya estaba listo para retomar el caso. La fracción de Gana, que es mi partido, dijo también que sí. Y los diputados Claudia Ramírez y Ochoa Pérez dijo que ellos están dispuestos a apoyarnos también. Con eso vamos a ley. Doctor, decía el alcalde que uno de los peros que en aquel momento se tuvo por parte del FMLN decía, no es el momento. ¿Cuándo es el momento para poder aprobar una ley de este tipo? El momento era antes. Yo en realidad me sorprendí porque dijo, yo como no entiendo, ¿verdad? Ni estoy en la jugada política, no sé qué pasa al interior y por qué dicen eso. Pero en realidad me sorprendí porque el momento es ya, urge. Ahora, le voy a decir una cosa, miren, esto sería una señal positiva. Prohibir estos tóxicos. Exacto. No solo positiva, sino beneficiosa además, ¿verdad? Pero mandaría una señal positiva. Pero mire, yo quiero concentrarme en otra dimensión, ¿verdad? Porque si nosotros prohibimos unos tóxicos, la Monsanto nos va a meter otros tóxicos, con otros nombres, con otros niveles y formas de letalidad, ¿verdad? De hecho, ya los tienen listos. Hay toda una línea de neonicotinoides que son los que dañan las abejitas y que están amenazando la producción alimentaria del planeta. Entonces, eso los pueden meter. ¿A qué voy yo? Mira, yo quisiera concentrarme en lo siguiente. Yo quiero aprovechar para lanzarle un desafío muy amistoso, ¿verdad? Al señor ministro de Agricultura. Que él se proponga, se comprometa a conducirnos a una producción alimentaria sin tóxicos. Eso sería excelente, ¿verdad? Y eso va a tomar, pues yo no sé, 6 meses, 1 año, que tome 2 años, que tome un poquito más en algunos casos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo. Y no se trata de presionar a nadie. Vaya, si usted tiene ya unos pesticidas que compró, pues ni modo, ¿verdad? Tratemos de usar. Bueno, o sea, usted puede hacerse el desentendido en algunas cosas. Pero ¿a qué voy? A que, mire, sería ideal que en esta administración lográsemos llegar a una agricultura sin tóxicos. Sí, mire, por miles de años hemos producido el alimento sin tóxicos. Si estos venenos son cosas de los últimos 100 años, un poquito más tal vez, ¿verdad? Entonces nosotros podemos producir eso, sabemos cómo hacerlo. Todas esas mentiras que les vienen a decir los productores de estos venenos, de que nos vamos a aguantar Mire, nos estamos muriendo por una cantidad de enfermedades. La enfermedad renal crónica es la principal causa de muerte en los hombres en los hospitales. Eso lo ha dicho el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que aquí nosotros no sabemos cuántos cánceres están digamos, todos los días, ¿me entiendes? No sabemos problemas de niños que nacen, a veces con deficiencias de una forma, a veces deficiencias de otra. Y muchas de ellas tienen que ver con los pesticidas. Estamos hablando de diabetes, enfermedades del sistema nervioso, cardiovasculares, ¿verdad? Una gran cantidad de problemas que pueden salir por el uso de tóxicos. Entonces yo creo que acá lo interesante sería, claro que esto por supuesto tiene que estar de acuerdo el presidente de la República, su secretario técnico y qué sé yo quiénes más, pero lo importante sería, vamos a conducir la producción alimentaria a una agricultura sin tóxicos, sin tóxicos. Y esto significa modificar muchas cosas. Significa, por ejemplo, concentrarse en la pequeña producción agrícola, no en las grandes agroindustrias. Yo escuchaba a la señora embajadora de Estados Unidos decir que se les permita a los grandes productores de semillas, ¿verdad? No dijo, pero eso quiere decir Monsanto, ¿verdad? Venir a estar metiendo semillas y pesticidas. Entonces yo creo que ahí debería adoptarse una ley que sea válida para todos. Aquí nos vamos a ir por la agricultura en pequeña escala. Yo le pondría límites a la agricultura, un par de manzanas y punto.
¿Me entiendes? Para evitar las grandes agroindustrias que después me vengan a decir es que necesitan tóxicos para controlar, qué sé yo, el bellotero o alguna peste que se diseminó. Entonces yo creo que acá lo fundamental y digamos, sería un hito en el mundo que este gobierno se comprometiera a conducirnos a una producción alimentaria sin tóxicos. Sin tóxicos. Eso sería hasta económicamente bueno. Mire, si habláramos de cambio climático, porque eso me interesa bastante, y perdón, solo medio minuto voy a hablar. Mire, la situación climática es grave, gravísima. Vamos a tener momentos donde producir alimentos va a ser sumamente difícil. Tenemos que producir el alimento aquí y tenemos que producir 2 o 3 veces más de lo que podríamos consumir. ¿Por qué? Porque las sequías nos van a destruir una parte, y si no la sequía, la inundación. Y a veces sequía en un lado y inundación en otro. Entonces, nosotros tenemos que producir el alimento. Y la forma de garantizar que podemos hacerlo en una forma sustentable es que nosotros tengamos los insumos. Si nosotros sabemos cómo producir alimentos con los insumos locales, podemos hacerle frente. El problema es cuando tenemos que importar cosas. Doctor, usted decía, necesitamos una clase política con mayor conciencia, pero ¿será también que existe esa conciencia dentro de la misma población? No, ciertamente no. No, mira, aquí se habla que hay que generar conciencia. Yo comenzaría por los políticos. Si yo le decía hace poco, mire, un señor economista, que entiendo que es doctor en economía, el secretario técnico, detiene esta ley. Yo no sé, el señor a lo mejor sabe mucho economía, yo no puedo juzgar eso, pero obviamente estas cosas no sabe. Yo prefiero en el juicio de un campesino por ahí que apenas haya ido a 9º grado. O sea, ¿me entienden lo que le quiero decir? La conciencia es otra, ¿verdad? Mire, nosotros aquí tenemos que entender que la relación del ser humano debe ser armónica con la madre naturaleza. Armónica, ¿sabe por qué? Porque si no es armónica, el que sale perdiendo soy yo. Si la naturaleza puede aguantar sin mí, yo no puedo aguantar sin la naturaleza. El planeta puede aguantar sin los humanos. Mire, los seres humanos, el Homo sapiens, tenemos apenas 200.000 años. Todos los hominidios, tenemos 4 millones. Los dinosaurios tuvieron 150 millones. ¿Verdad? 150, o sea, quiere decir que la naturaleza puede estar sin nosotros. Nosotros necesitamos de la naturaleza. Claro, mejor que estemos nosotros, pero a mí me gusta que estemos nosotros por aquí. Pero el punto es que la relación debe ser armónica. Entonces nosotros hemos cometido un grave error a nivel de la humanidad, y es haber dejado que las fuerzas económicas del mercado fueran las fuerzas determinantes del desarrollo. Es un error terrible. A mí me da pena, pero los economistas han metido las patas, y nosotros, los seres humanos, también, al creerle semejantes cosas. Mire, no digo yo que el mercado no sea importante ni que no sea una fuerza que hay que tomar en cuenta. Lo que digo es, no debe ser la fuerza determinante. Porque en este caso de oponerse a prohibir unos tóxicos, ¿a cuáles tóxicos se opusieron? ¿Usted cree que hubieron laboratoristas que estaban investigando la toxicidad? ¿Cuáles eran los que más se vendían? ¿Cuáles eran los que más ganancias le daban a las empresas? Esa fue la decisión para meter 11. Ahí estaba el paraquat, estaba el glifosato, y estaban los que más se usan, ¿me entiendes? No eran los más tóxicos ni los menos tóxicos, ¿verdad? Ni los más que perduraban más en el ambiente, persistían más en el ambiente, eran los que más se vendían. Entonces, ese es el problema, que acá el desarrollo se decide en función y se determina por las fuerzas económicas, y es un grave error, porque la naturaleza no funciona así. La naturaleza funciona en otra forma. Alcalde, y esas fuerzas que menciona el doctor, ¿será que están determinando o haciendo ese tipo de presión en la Asamblea Legislativa para que este tema no avance? Bueno, efectivamente sí es cierto, ¿verdad? Acuérdense que Monsanto, la Syngenta, la Bayer, a través de distribuidor conocido en el país, Cristian Iburca, son los que distribuyen todo este tipo de productos, que son los que están matando a la población salvadoreña, no solo al agricultor, porque acuérdense que esto va a toda la población. Entonces, yo entiendo que como empresarios, pues todos queremos vender, pero podemos vender siempre productos orgánicos a una mejor calidad de vida para el humano, o sea, a un mejor precio. Imagínense que trajimos nosotros como Alcaldía de San Luis Talpa con Maoe de El Salvador a un técnico costarricense, y nos enseñó cómo hacer orgánicamente 1 litro de un producto que se ocupa orgánicamente para la producción de cualquier planta agrícola. Y a la par versus el bote de paraquat, que es uno de los venenos
más escandalosos que tenemos, ¿verdad? De esos, el paraguas valía como, no sé, 28 o 30 dólares el litro. Y el a la par, que era el orgánico, nos costó 35 centavos de dólar. Imagínese usted. O sea, una diferencia garrafal. Hoy, por ejemplo, usted va a ver a los cañales en San Luis Talpa, y me refiero quizás a todos los cañales de El Salvador. Anda el montón de agricultores con la mochila en la espalda, muchas veces sin camisa, sin guantes, muchas veces sin zapatos, sin mascarilla, ahí andan regando. Andan regando, ya ahorita yo dentro de poco voy a dar la información general, qué es lo que están regando, y la gente sale ahí pero sudada, bañada en ese producto, y simplemente lo que hacen medio se lavan y se van para su casa. ¿Me entiendes? O sea, es extremadamente triste que realmente no le pongamos una conciencia social a eso. O sea, señores empresarios de la producción de caña, o sea, yo sé que todos tenemos necesidad de ganar de una o de otra manera, pero démosles algunos utensilios. Y si no los quieren usar, las personas que ustedes contraten, que dicen, no, pero es que mire, alcalde, no quieren usar guantes, no quieren usar mascarilla, pues no los contrate. O sea, ponga gente que sí quiere acatar lo que realmente va, porque es para el bien de ellos. Entonces, todo esto es un tema que les digo, sinceramente, es triste. Por ejemplo, en un matutino de El Salvador salió que entre 800 y 500 fallecidos al año por insuficiencia renal, 800 o 500. Entonces le digo, es alarmante, porque mire, aquí está la página, ¿verdad? Aquí está la página que decía. Entonces, 800 o 500, porque hay una equivocación de 300. Y estamos hablando de personas, no estamos hablando de objetos, ¿verdad? Entonces le digo, esto es mentira. Le digo, mentira de la información que le dieron a la prensa gráfica, sino que realmente el Ministerio de Salud debe decir la verdad. Hay un promedio de 1.500 o más muertos al año por insuficiencia renal. ¿De dónde es ese dato, doctor? Ese dato lo dio el Ministerio de Salud Pública a la prensa gráfica. Pero no, ya... ¿El de los 1.500? No, ese dato todavía no ha salido a luz. Y sino que ellos están dando el de 800 o 500, pero hay un error ahí de 300 y no puede ser, o sea, pongámosle 800, pero no es cierto. Y dicen de que están ingresando entre 40 y 50 personas mensuales a los hospitales por insuficiencia renal. También es falso. ¿Me entiendes? Porque Salud Pública no puede decirlo, porque los enfermos no llegan a los hospitales, sino que se quedan en la calle porque no pasan. O sea, no los dejan pasar. Yo tengo enfermos en San Luis Talpa que no han llegado ni a la puerta. Le digo, tengo caso de unas personas aseguradas en el Seguro Social, que estuvimos en una radio y hablamos sobre ese tema, y habló el director del Seguro Social sobre este tema. El día siguiente ya me lo habían atendido al señor y ya estaba ahorita el señor, ya gracias a Dios el señor está bien. Pero antes, y estoy hablando del Seguro Social, y hay un montón de gente que se queda sin su diálisis porque no tienen capacidad. Y el Seguro Social, y usted, el doctor y yo, todos pagamos para ir al Seguro Social. Claro. ¿Me entiende? Y no digamos en los hospitales públicos. O sea, es alarmante. Yo espero que la nueva ministra de Salud Pública, realmente la doctora Violeta Mengíbar, que ha estado de ahí, que conoce realmente, para ella no es extraño lo que estoy diciendo. Todavía debe estar diciendo ella, no, el alcalde se está quedando poquito, ¿verdad? O sea, estoy diciendo no mucho para no alarmar tanto, pero realmente el dato es grande. Pero lo importante es que salga como Ministerio de Salud Pública a decir, no, señores, el tema es fuerte. Yo como ministra de Salud, que diga ella, voy a llamar a los 76 alcaldes de todo El Salvador para sentarnos y ver qué vamos a hacer al respecto, porque no solo es San Luis Talpa, sino que son 76 municipios en este país que estamos sufriendo gravemente con nuestra población el tema de insuficiencia renal. Alcalde, ¿y por qué será que el resto de ediles, colegas suyos, no se ven involucrados en este tema? Ay, eso es una muy buena pregunta, que es lo que decía el doctor. Realmente, posiblemente no los dejan sus patronos no hablar, sus partidos políticos le dicen no te metas en ese tema que no te compete. Y realmente como alcaldía municipal no nos compete a nosotros ese problema, ¿verdad? Pero ¿cómo va a dejar usted que no? Si es nuestra población, o sea, son nuestros hermanos que se están muriendo, y usted como alcalde municipal se debe a ellos, a los que están matando, porque le digo sinceramente, los están matando, así fácilmente, matando, esa es la palabra. Por eso que ahora quiero que llevemos a la Asamblea Legislativa nuevamente esta ley, para que quiero que el pueblo salvadoreño vea con sus propios ojos, y yo lo voy a denunciar públicamente, quiénes son los diputados que están a favor de la prohibición
de los nuevos químicos en este país. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Hay un artículo que ha compartido con nosotros el doctor Carlos Orantes acerca de las publicaciones científicas que tienen que ver con las enfermedades renales crónicas que afectan a las comunidades agrícolas. Él lo hizo vía Twitter y lo vamos a retuitear para que también el resto de la audiencia pueda conocer este artículo que ha compartido con nosotros el doctor Carlos Orantes. Pausa, regresamos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse en sintonía del canal 33. Estamos hablando acerca de la prohibición de los pesticidas, los agroquímicos, que se encuentra este tema al interior de la Asamblea Legislativa, y hemos escuchado la opinión de mis invitados al respecto. Esta mañana me acompaña el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, y también el doctor Ricardo Navarro. Y hemos hablado acerca de esta temática, la hemos desarrollado, y ahora estaría, doctor, en manos de la Asamblea Legislativa o la decisión o voluntad política de qué hacer y el destino de esta ley. Claro, pero como decía antes, ese es un paso en la dirección correcta, pero debemos tener un compromiso de parte del Ejecutivo de conducirnos a una producción alimentaria sin el uso de tóxicos. ¿Verdad? Yo quería referirme también a lo que usted mencionaba, el doctor Orantes. A mí me parece que el Ministerio de Salud ha hecho un excelente trabajo en vincular las enfermedades renales crónicas con el uso de tóxicos. Sobre todo que han habido, como decía antes, nefrólogos y nefrólogas diciendo que no hay evidencia conclusiva. Mire, ellos se han dado la tarea de inclusive ver cómo es el daño al riñón. El daño al riñón por las causas tradicionales, hipertensión arterial y diabetes y esas cosas, es de una forma. El daño al riñón por los tóxicos es de otra forma. Entonces, claro que no es por las causas tradicionales. En ese sentido, es una cosa buena. Pero mire, aquí hay que insistir en esto usted. El costo, el impacto negativo del uso de los tóxicos no los pagan las empresas que venden tóxicos. Lo paga o la alcaldía o lo paga el Ministerio de Salud y en última instancia toda la población salvadoreña. Eso deberíamos nosotros estar exigiéndole a los políticos, ¿verdad? Nosotros, como Moviac, presentamos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, el movimiento de víctimas y afectados por cambio climático y corporaciones, presentamos a la Asamblea Legislativa que ellos incidieran en formar una comisión que en un plazo breve condujera a la producción alimentaria sin uso de tóxicos. Porque yo les digo, vamos a ganar. Imagínense que se apruebe que se prohíben esos tóxicos, van a meter otros. Después, a la vuelta de 3, 4 años, nos vamos a dar cuenta que otros tóxicos que ni nombres tienen ahorita, a lo mejor están generando un gran impacto, a lo mejor en otra forma, a lo mejor en el Alzheimer, por decir algo, en diabetes o sistema nervioso, qué sé yo. Entonces, aquí el problema se va a resolver que de raíz, ¿verdad?, quitemos el daño. ¿Y eso qué quiere decir? Ir viendo cómo eliminamos los tóxicos en la producción alimentaria. Ahí tiene que ver el Ministerio de Agricultura, tiene que ver la Secretaría Técnica, la Presidencia de la República, pero es un compromiso que deben asumir. Y yo estoy esperando. Nosotros presentamos eso a la Asamblea Legislativa, nunca escuchamos nada de los diputados. Bueno, ni siquiera se han puesto de acuerdo para prohibir estos 53 tóxicos. Entonces nosotros sí esperaríamos que los políticos actúen pensando en los intereses de la población, ¿verdad? Y yo, fíjese que no creo que hay que destruir la empresa privada como tal. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor alcalde. A mí me parece que está muy bien que hayan empresarios, es una cosa buena, y que ganen dinero, una cosa buena, siempre y cuando no dañen al vecino, ¿verdad? Mire, ahí en la venta de insumos agrícolas, ¿por qué no vender insumos orgánicos? Fíjese que yo le compro abono orgánico a una cantidad de pequeñas comunidades donde nosotros hemos promovido que se produzca el abono orgánico. Yo lo compro para utilizarlo yo mismo. ¿Me entiende? O sea, no ando comprando cosas químicas, pues, ¿verdad? O sea, el abono orgánico sirve, o sea, la gente, igual que la fruta, igual que las verduras, o sea, todo eso, ¿verdad?, se pueden mantener pequeñas economías. Entonces yo sí creo que eso es importante, pero yo sí creo que debe tomarse conciencia que estos tóxicos están generando un impacto y un alto costo en la población salvadoreña. Y hablando de costos, alcalde, involucrarse en este tema lo ha puesto de cerca con personas que padecen de esta enfermedad, y hemos escuchado de parte suya y de los mismos pobladores que han recibido ayuda de parte suya. Pero, ¿esto le ha traído algún costo adicional a usted en lo personal? Sí, quiero decirle que sí, ¿verdad? Efectivamente me ha traído muchos perjuicios, ¿verdad?
tanto en mi vida personal como en mi vida económica, ¿verdad? La economía de la alcaldía municipal, pero quiero decirle que yo realmente sufro a la par de la gente de San Luis Talpa, de la población que tengo. Le digo, ayer andaba repartiendo parte de la canasta básica que ya estoy dándole a los ancianos de más de 70 años de edad en adelante y a las personas que tienen enfermedades terminales. Le estamos dando una canasta básica mensual. Entonces se le estaba contando al doctor que el problema es que contraté cuando el frijol valía 40 centavos y ahora que vale 70 me subió más de $1,000 en el mes solo por la compra del frijol. Pero le comentaba, el día de ayer anduve yo en el campo repartiéndole a las personas beneficiadas y encontré unas formas de vida inhumanas completamente, ¿verdad? Y yo eso lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Le digo, veo el pozo donde me le quedo viendo y le digo, señores, ¿de aquí toman agua? Sí, alcalde, de aquí tomamos agua. O sea, increíble, ¿verdad? Aquello que le digo de una forma que yo saqué un balde con agua y el agua, un mal olor espantosísimo a químico, porque usted siente aquello feo el impacto en el olfato. Y luego viven en la orilla de un cañal y me dice, mire, hoy en la mañana andaban ahí como 50 hombres con una mochila y la bomba regando y aquí estábamos casi ahogándonos porque el viento le pegaba enfrente de su casita. Y al que le fui a dejar allí era un muchacho que tiene 12 años, que 2 de los hermanos tienen insuficiencia renal crónica, imagínense. Entonces, le digo, es alarmante, pero le digo, yo las consecuencias, yo espero afrontarlas porque Dios me va a dar la potencia, la fuerza y me va a cubrir con su sangre para que nadie pueda hacer nada al respecto. Mira, hay una cosa que yo creo que es importante. ¿Por qué muchos alcaldes no se han pronunciado? ¿Verdad? Siendo que el año pasado murieron en San Luis Talpa 74. Y estamos hablando, suponiendo estos datos conservadores, 800, ni siquiera el 10%. Y los otros 800 más. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Son de otras alcaldías. ¿Qué pasa? Mire, pronunciarse por las enfermedades renales crónicas es, en última instancia, pelearse con la Monsanto, pelearse con CropLife, pelearse con Camagro, se parece. Con APA. Sí, pelearse con APA, ¿verdad? Entonces es pelearse con el gran capital. ¿Y estas empresas qué hacen? Presionar a los diputados. Presionar a los diputados. ¿Por qué los diputados no prueban esto? Porque ellos creen que la libre empresa, ¿verdad? Hay que promover la libre empresa buena. Esto debe promoverse. Porque aunque quiera dice, hay que promover libre empresa. Está contra la libre empresa. Estamos contra los que están generando daños, ¿verdad? Porque no promueven la libre empresa de las drogas entonces, pues, ¿verdad? Hay que promover la libre empresa buena. Y en este caso, muchos alcaldes, algunas de estas corporaciones, qué sé yo, a veces les dan su pelotita de fútbol y a veces alguna computadora y entonces así pues ellos, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que los daños que están ocasionándolo a la población son mucho mayores. Y otra cosa, también es importante mencionarlo, aquí hemos hablado de daños, de costos de la alcaldía, el Ministerio de Salud, cuánta gente sufre la enfermedad y ahí se muere. Imagínense que hay gente de 20, 30 años que se está muriendo con una enfermedad renal crónica. Y a veces esta gente ni va a la alcaldía, ni va al hospital, porque a veces ni siquiera tiene dinero para eso. Entonces yo sí creo que acá el nuevo gobierno debe tomar esto en seriedad. Mire, hay que decirlo ahorita que faltan como un par de semanas para que asuman, ¿verdad? Ojalá asuman y actúen bien. Ojalá los ilumine Dios en las decisiones que han de tomar. Y la producción alimentaria es una cosa sumamente importante, no es nomás únicamente de andar importando y exportando, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra agricultura nuestra, ¿verdad? Algunos le llaman soberanía alimentaria, pero yo creo que hay otras cosas además de eso. Tenemos que tener una agricultura que sea en forma armónica con el ambiente, una agricultura que promueva la biodiversidad, una agricultura que sea capaz de resistir a los impactos que van a venir más fuertes del cambio climático. Todas estas cosas tenemos que estarlas haciendo. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, la última, amigos televidentes, y luego regresamos con las conclusiones de este tema.
Quizá ya para ir cerrando este tema, alcalde, me gustaría conocer acciones que sigue en la agenda para seguir con la presión sobre para que se pasen las observaciones hechas por el presidente de la República a esta ley. Bueno, como le decía, la próxima semana vamos a tomar ya en serio, de a diario, estar en contacto con la Asamblea Legislativa. Yo voy a estarme haciendo presente para ver cómo va caminando el tema de la superación de las observaciones del presidente Funes. Espero que ya cuando se tome eso, ya él ya no esté, ¿verdad? Para que ya no incida en nada de lo que la Asamblea Legislativa puede tomar la decisión. Y nuevamente ir a hablar con los diputados. Yo sé que los diputados del FMLN quieren que esta ley se haga. O sea, los diputados de mi partido están dispuestos a apoyarme y 2 diputados valientes. Entonces, con eso está hecho, está aprobada, fácil y sencillo. Claro, y le digo, por ejemplo, yo entiendo los grandes agricultores van a tener, ellos dicen, tienen el temor de que no van a producir ya la caña, que se les va a acabar el negocio, que aquí va a haber hambruna, que no vamos a tener frijoles, aquí vamos a tener que comprar los frijoles de no sé dónde. Eso no es cierto. Yo le digo, nosotros como alcaldía municipal tenemos ahora una parcela agrícola orgánica, que es una maravilla lo que estamos sacando, claro, en pequeña escala, porque esa es una parcela más que todo informativa para decirle al campesino, sí se puede. Y lo estamos haciendo de una forma, o sea, bien sencilla. Entonces, yo entiendo de que ellos tienen el temor de que no van a poder hacerlo, pero sí se puede, y ellos lo saben que sí se puede, porque la ley no es que hoy se apruebe y ya mañana ya no van a haber químicos. Porque si no, imagínense cuántos químicos van a quedar aquí, porque las bodegas en El Salvador están repletas de químicos ahorita, porque ya viene la temporada donde venden cantidades exorbitantes de los químicos. Entonces, no, la ley va y va 1 o 2 años, va a ir paulatinamente, ¿verdad?, sacando este producto, mientras de una de otra manera se va haciendo el orgánico. Pero yo les pido, realmente, hagamos conciencia, no lo hagamos por nosotros, porque el doctor y yo ya estamos grandes, pero usted que está joven, por ejemplo, sus hijos, sus nietos, imagínense qué país le vamos a dejar. O sea, es increíble porque lo que se produce en el campo, aquí lo comemos. Si mire allá la vaca, por ejemplo, pasa el avión, regando encima de la caña, ¿verdad? Y le cae a la maleza, le cae al agua, llega la vaca, se come el pasto, se toma el agua. Viene aquí, nosotros nos comemos la carnita bien rica en los restaurantes, nos tomamos la lechita, las guayabas hermosas que le meten el químico ahí a la guayaba, la papaya, la piña. O sea, todo eso lleva químico y eso se lo come en las grandes ciudades. Entonces, realmente el tema no es que solo en el campo es eso, el problema es grave. Aquí en la ciudad, imagínense que lo que está diciendo el mismo hospital, imagínense las intoxicaciones. Habían una cantidad de intoxicaciones por los químicos en los hospitales que ya no dan abasto. O sea, llegan a diario tanta gente intoxicada todos los días por los químicos que ellos mismos están regando. Entonces, eso tenemos que prohibirlo. Pero yo espero en Dios y en la buena fe de los diputados de la Asamblea Legislativa, que ya tienen en sus manos nuevamente toda la documentación, cómo superar las observaciones que nos hizo nuestro presidente, que ya sale, por cierto, ¿verdad? Y que no van a tener problemas. Y yo estoy seguro y confío en Dios que el nuevo presidente electo, Salvador Sánchez Serén, es un hombre serio, un hombre honesto, que no tiene que andar en Ferrari para eso. Doctor, ¿qué esperaría entonces con todo esto que se ha descrito? Sí, yo aquí creo que a lo que hay que apostarle es a elevar los niveles de conciencia, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué estamos haciendo? Y en esto yo quiero felicitarle y agradecerle por haber dado espacio a este tipo de discusiones a usted. Conciencia primero con el asunto de los costos, ¿verdad? Porque generalmente los costos es lo que deciden las cosas. Pues sí, pero el problema es que aquí hay costos ocultos. Eso debemos entender. Esta agricultura con venenos es mucho más cara. Y hay otra cosa además, fíjese. Cuando usted está utilizando el veneno, la peste, como se está reproduciendo en un par de semanas, entonces la peste viene cada vez ya con más resistencia a ese veneno. Tiene que meter venenos más fuertes. En cambio, los seres humanos, que tardamos 40 años en reproducirnos, que venga una nueva generación, no nos acostumbramos a los nuevos venenos. Y cada vez vamos teniendo más impacto de estos venenos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas que, si nosotros las analizamos, nos damos cuenta que este camino de estar utilizando tóxicos en la producción alimentaria es un camino sin salida. Esto es lo primero que debemos entender.
Y segundo, yo quisiera también invitar al gremio médico a que se pronuncie sobre las diferentes enfermedades. Porque, vaya, aquí está el sistema nervioso, por ejemplo, ¿verdad? Las malformaciones congénitas. Ya hay. No, claro. Pero yo digo, eso tiene que ver también con los tóxicos. Porque fíjese que nosotros hemos escuchado, cuando el doctor Orantes nos ha dado a conocer cómo es que los tóxicos están afectando a la agricultura, ¿verdad? En el actual gobierno, pues, de la ministra de Salud, han salido nefrólogos y nefrólogas ahí queriéndolo desacreditar. O sea, digo, es que también la ética es importante, por Dios. La ética es importante. Entonces yo acá es un llamado de auxilio, ¿verdad? A todos los amigos y amigas doctores en medicina que nos pueden estar escuchando, que alcen su voz, ¿verdad? Y que den a conocer los impactos que está generando el uso de tóxicos. Mire, los tóxicos, para ponerle en una frase, nos están matando a todos. Porque usted a veces cree que cuando vaya al súper, ¿verdad? Y compra un queso que a lo mejor tiene buen sabor, ¿verdad? Ese queso es producido de una leche que a lo mejor viene de una vaca que ha estado comiendo pasto allá en un lugar donde están usando tóxicos. Ese queso puede estar envenenado. Y como no pasa a través de ninguna prueba química para ver si lleva algún residuo de glifosato, porque yo le digo, en Europa yo he visto estudios donde han encontrado glifosato en poblaciones que no tienen nada que ver con la agricultura, poblaciones totalmente urbanas, hay glifosato. ¿Y de dónde vino? Pues hay que ir a averiguar de dónde vino. Pero el punto es que esto nos está envenenando a todos. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir de estos temas que son importantes con la audiencia del Canal 33. Alcalde, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Créame que para nosotros, como población de San Luis Talpa, es triste lo que nos está pasando, y a medios como ustedes que nos dan la oportunidad de hacerlo conocer al pueblo salvadoreño. Gracias de todo corazón y en nombre de todo mi pueblo. Bendiciones para usted y todas las personas que trabajan en el canal. Y doctor, adelante siempre, ¿verdad? Gracias, estamos a la orden también. Doctor, sí, gracias. Señor alcalde, ¿verdad? Samuel, pues nosotros siempre muy interesados en poder contribuir a promover este tipo de discusiones, ¿verdad? Y agradecerle a usted y motivarle, pues, que hay muchos problemas ambientales que a veces por la delincuencia y por los políticos, a veces como que van quedando un poco atrasitos, ¿verdad? Yo creo que esto es importante traerlo a la discusión pública, porque de esto depende nuestra vida, que es lo más importante. A los dos, muchísimas gracias. Amigos televidentes, a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese con Canal 33. Hay una protesta que se ha intensificado en el Hospital Saldaña. La consulta externa se encuentra paralizada hasta esta hora. Vamos a tener más detalles a continuación en la emisión de Teleprensa conducida por Mayela Mena. Quédese con nosotros, buenos días.